Escuchábamos a Violeta Parra con este verso por despedida dedicado a Gabriela Mistral, esta linda canción que pudimos escuchar en la apertura de El Semáforo. Y vamos a conversar, como les contábamos, sobre este libro, Pedagogía Mistraliana, esta selección de textos de Gabriela Mistral, publicada por Libros del Cardo. Y vamos a darle la bienvenida a su editora y compiladora, la poeta Gladys González. ¿Cómo estás, Gladys? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a ti. Y bueno, la primera pregunta, ¿no? Este libro se lanzó ayer por la tarde. ¿Cómo estuvo esa actividad en la biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral? Ayer hicimos el lanzamiento, estuvo Jocelyn Valdebenito, Joyce Morales y Fernanda Vera a cargo de la presentación. Y tal como en los otros lanzamientos del libro sobre Gabriela Mistral, se crea un ambiente bastante íntimo, de mucho afecto y donde las personas también entregan sus experiencias. En esta vez fue sobre la pedagogía, ¿no? Sobre cómo Gabriela Mistral penetra en su vida a través de la literatura. Es bien interesante el trabajo que han desarrollado desde Libros del Cardo. Uno puede leer aquí en la solapa otros títulos, ¿no? Textos sobre naturaleza, Herbario Mistraliano, Mistral Editora, la revista Mireia en Punta Arenas, Iniciática Astral y Precursora, Correspondencia y Ensayos, Cuentos y Autobiografías, Los seres buenos se hacen mejores con el dolor, los malos nos hacemos peores, Cartas de amor de Gabriela Mistral, La magia del oficio, Magia se queda, Gabriela Mistral y los oficios. Cuéntanos sobre esta línea editorial que tienen tan marcada y esta revisión tan profunda en la obra de Gabriela Mistral que hacen desde Libros del Cardo. Esta colección partió ya hace unos 10 años aproximadamente con cuentos y autobiografías, que fueron textos seleccionados de estampas y otros que estaban en la Biblioteca Nacional, inéditos, y otros que ya habían sido publicados pero de manera desperdigada, entonces estaban sueltos, ¿no? Y lo que hicimos fue hacer esta compilación y fue una colección que lentamente fue tomando vuelo, que yo creo que también tiene que ver con la figura de Gabriela Mistral y cómo se inserta dentro de la educación chilena. Entonces, de a poquito se fue acrecentando el interés en poder leer los otros libros. Y con el herbario mistraliano ya ahí comenzó como un real interés y una circulación más amplia de esta colección. Seguimos conversando con Gladys González, editora y compiladora de Pedagogía Mistraliana, un libro que se lanzó ayer y que usted encuentra en librerías. Quisiera preguntarte, bueno, rayé mucho el libro, pero termina con esta cita que es muy bonita, tiene algunas imágenes también, dice: intrusos son los que enseñan sin amor y sin belleza, en un automatismo que mata el fervor y traiciona a la ciencia y al arte mismos. Intrusos los que solo le piden a la enseñanza un sueldo mensual y le esquivan el esfuerzo de un cerebro flojo y la emoción del alma. Intrusos los que descansan desde que salen de su instituto paternal y amparador, de toda investigación y se sientan en la cima de una cultura mediocre a reposar satisfechos. Intrusos los que se apegan a un partido o una institución cualquiera para que les reflejen su resplandor y les defiendan el pan de cada día. Bueno, aquí tenemos una Gabriela Mistral con un juicio súper crítico, ¿no? Y que suele distar mucho con esta imagen edulcorada de las rondas que solemos conocer de Lucila Godoy Alcayaga. Claro. Y eso refleja mucho el pensamiento no solo pedagógico, sino también en relación a todas las instancias que les tocó observar y apoyar, ¿no? Y en el caso de la infancia, ella, por ejemplo, en Chile apeló a una ley de educación obligatoria, ¿no? Entonces quizás hay muchos datos, anécdotas que no son sabidas. Ella también apoyó, solicitó las vacaciones escolares o el uso del uniforme escolar. Y en este texto, en el que tú leías recién, también está inserto otro elemento bien importante que habla sobre lo social. Y hay uno en particular que se llama la sugestión de inferioridad,
en donde habla de cómo hay que amar a los niños, ¿no? O sea, desde la infancia es la conformación psicológica, emocional, y cómo no hay que hacer sentir a otros inferiores, ¿no? Ni menores. Pensando, por ejemplo, en el ex Sename, que ahora es Mejor Niñez, y creo que es un texto muy atingente. Bueno, justamente otra de las rayas del libro es de este artículo, dice, uno de los mayores daños que se puede causar un hombre es convencerle de que nada vale, de que no tiene a su alcance probabilidad alguna de adelanto y de que en su vida llegará a ser cosa de provecho. Es muy importante la pasión, ¿no? Uno va viendo, hay una cosa que apasiona totalmente, la vinculación de Gabriela con la educación y con los niños y las niñas a lo largo de este libro, que es bien interesante porque hace un recorrido por distintas décadas y uno va viendo los cambios o los énfasis de su pensamiento. Claro. Bueno, y ella misma, que cuando niña fue acusada de ladrona y apedreada en una plaza, y fue una situación que hasta el final de sus días lo hizo denuncia, ¿no? En el último discurso que dio en Chile habló de aquello, ¿no? Entonces fue algo que le causó muchísimo dolor. Y también el ninguneo, las pocas posibilidades que se le entregaron para poder ampliar su potencial y entregarle, ¿no? En México fue donde ella finalmente pudo tener vinculaciones intelectuales y la libertad para poder generar una reforma educativa que hasta ahora se ve la importancia, ¿no? La cultura mexicana es fascinante. Gladys González, seguimos conversando con ella. Ella es compiladora de Pedagogía Mistraliana, libro editado por Libros del Cardo. Y quisiera preguntarte por este pensamiento que es tan vigente, ¿no? Por ejemplo, hay un apartado que dice biblioteca y cine. Una combinación de cine educativo en las bibliotecas infantiles sería de aconsejar para que el libro no quede enteramente derrotado por la sala de espectáculo. Este texto es del año 1935. ¿Cómo podríamos elucubrar a esta Gabriela maestra en tiempos del dominio de la imagen, ¿no? ¿Cómo crees que se llevaría con toda esta cultura audiovisual que nos domina hoy? Claro, eso fue muy precursor. De hecho, ella fue la primera directora del Instituto Luce en Italia de cine. Entonces tenía muy claro que la cultura audiovisual favorecía a la educación desde la posibilidad de conocer otros mundos, ¿no? Entonces ella hablaba de la importancia de que los niños en las escuelas rurales pudieran ver las maravillas del mundo a través del cine. Y esto también, bueno, está ahora tan en boga, ¿no? La educación interdisciplinaria, que sea más holística y que tenga relación con la naturaleza también. Entonces, esa apelación que ella realizaba es sumamente precursora y debería también instalarse en la educación chilena actual. Sí. Y es muy interesante también cómo aparece recurrentemente la figura de las bibliotecas, la importancia de los bibliotecarios y bibliotecarias, a quienes saludamos hace algunos días en su día, justamente. Y también me llamó mucho la atención, bueno, y hay una amistad histórica, ¿no?, entre Oreste Plat y Gabriela Mistral, por ejemplo, que para ella era muy importante incluir el folclore en la educación. Cuéntanos más sobre esta idea que aparece en distintos artículos. Claro, ella decía que las primeras lecturas para los niños y niñas deberían ser el folclore y la tradición oral y popular, porque desde ahí se generaba una identidad y un amor por la tierra, ¿no? Aparte de todos los conocimientos ancestrales del uso de hierbas y también de servicio a la comunidad, ¿no? En la agricultura, el tejer, el hilar, todos estos oficios que se pierden por falta de apoyo y por falta de personas aisladas, ¿no? Y no se van pasando. Y también se vincula con las lecturas de la Biblia, que era su libro de cabecera, ¿no? Donde también hay leyendas, historias fantásticas, fabulosas, y también un fervor religioso súper importante. Entonces están mezcladas ambas cosas, la tradición, el folclore y la imaginería popular. Y también me llamó mucho la atención, Gladys, hay un artículo que se llama Principios de las Escuelas Nuevas, donde ella habla de algo que es súper vigente. Dice, necesitamos en cada barrio obrero, en cada parque y plaza, el kiosco de libros para los niños, los enfermos que toman el sol y los vagabundos,
próximo a la fábrica, invitando a los obreros a leer en la media hora de espera que suelen ocupar en diálogos obscenos, en las estaciones donde siempre se espera un tren de itinerario fantástico, más de media hora. Qué vigente sería esto también, ¿no? Claro que fue el ejercicio un poco que hizo Quimantú, ¿no? De libros baratos que se iban a dejar a sindicatos, se podían contar en cuotas. Y también sabes que habla de los espacios de lectura no convencional, a partir también de lo que tú dices. O sea, la lectura también como un ejercicio físico, espiritual, de reflexión, y también que esté al alcance de las personas, ¿no? Yo Sí. me acuerdo que cuando era chica, en la playa no podía cambiar en los kioscos de diarios historietas por 100 pesos, ¿no? Estaban los icaritos que venían también con el diario, los insertos, y parte de la idea de la compilación tenía que ver con eso, como apelar a esa memoria emotiva de gente que tiene mi edad ahora, ¿no? Como 45 años, que también son profesores, docentes, y como recordar las formas clásicas de educación, porque siempre es importante volver un poquito a eso, funcionar la experiencia personal, a pesar del rigor extremo que tienen los profesores y profesoras en su labor diaria, ¿no? Que es muy difícil hacerlo en Chile. Bueno, y a Gabriela Mistral, en junio de 1925, hace 100 años, en la ciudad de La Serena, le preocupaba, decía, necesitamos repartir ediciones económicas de nuestros clásicos, como quien dice tomos en mezclilla azul, con papel corriente y buen tipo de letra, a 2 o 3 pesos el ejemplar. Sigue siendo una Ahí, brecha el acceso al libro 100 años después. sí, justamente. Y también habla ahí un poco del libro experimental, ¿no? De un libro que pueda sostener la rudeza del clima, que pueda ser traspasado y usado, ¿no? Claro, el asunto del encarecimiento del libro tiene que ver, bueno, con el IVA, eh, y con las formas de comercialización también que se vuelven un poco complejas. Y también ella da una vuelta bien interesante a propósito de eso, en torno a la educación artística y la inclusión. Sí. También quisiera destacar este texto del año 1917, es más antiguo todavía. Dice, en Chile, la mujer que escribe, si gana menos que el más pagado de los hombres, esté contenta de ello, que suele pagársele con insultos. Y como la mujer de nuestra clase media no puede permitirse el lujo de ser una eximida del trabajo, como gracias a Dios el 60% de estas mujeres ha de ganarse su vida, el arte no puede acapararla, apenas si podrá entregarle 2 horas de sus noches. Aparece muy clara esta brecha, bueno, que también es vigente, ¿no? Como el derecho al tiempo o la brecha entre hombres y mujeres en salario. También hay una crítica cuando se habla desde la escuela de los padres, ¿no? Ella es particularmente dura con los papás, ¿no? Porque hacen recaer gran parte de la responsabilidad en las madres. Quisiera preguntarte me imagino que fue difícil seleccionar este libro, ¿no? Que son un poquito más de 120 páginas. ¿Y cuál fue el foco? ¿Qué es lo que quisiste resaltar con mayor fuerza? Sí. Bueno, la compilación, la selección tiene que ver también con el valor final del libro, ¿no? Pensando en que la mayoría de los libros de la editorial son baratos. Entonces, la idea es que las personas los puedan leer, ¿no? No que sean objetos suntuosos, imposibles de alcanzar. Entonces, la selección partió con esa idea de que fuera un libro pequeñño y de que tomara elementos que se pudieran utilizar. Por ejemplo, tiene estos textos en donde habla de las escuelas grandes, que son, por ejemplo, las escuelas Bosque, que ahora son tan populares en España, en Europa, la educación a través de la naturaleza, a través también la educación artística, la inclusión a través de los textos sobre el doctor de Crowley, los espacios no convencionales de lectura y que fuera útil para también bibliotecarios, bibliotecarias y docentes que se pudiera aplicar, no solo como un objeto estético de goce, sino también de uso. Sí. Entonces, esta fue como la idea esencial. Gladys González, nos quedan 2 minutitos. Apasionante hablar de Mistral. Uno podría estar horas, ¿no? Incluso después de leer este libro que abre tantas ventanas y caminos posibles. Pero quisiera preguntarte por este contexto noticioso, podríamos decir, de los 80 años de la recepción del Premio Nobel de Gabriela Mistral. Tú que llevas una década de trabajo,
¿Cómo evalúas estas conmemoraciones y efectivamente conocemos a Gabriela Mistral o nos sigue faltando mucho, más allá del homenaje? Yo creo que un hecho importante en esta conmemoración sería poder conocer a Gabriela Mistral desde las lecturas, pero también ingresándola a las prácticas pedagógicas, ¿no? Que hubiera cátedra Gabriela Mistral, como lo hay en la Universidad Católica, en todas las universidades, que los docentes pudieran también capacitarse y que fuera parte de las mallas curriculares, y entendiendo también el papel político-social que ella generó con tan poco apoyo, ¿no? Entonces, relevarla desde la sistematicidad, yo creo que sería el mejor homenaje. Qué buena iniciativa. Bueno, y otra cita dice, los programas de lectura escolar u obrera no dejen de mano la poesía o se quedarán muy plebeyos. La poesía grande de cualquier escuela o tiempo. Así que bueno, siempre hay que escuchar a Gabriela Mistral, muy vigente, ¿no? Pareciera escrito ayer este texto. Y Gladys, últimos segunditos para que invites personalmente a la gente a adquirir este libro e introducirse en la fascinante pedagogía mistraliana. Muchas gracias. Bueno, este libro está disponible en nuestra página web, que es edicioneslibrodelscargo.cl. Está en busca libre, también en algunas librerías, y los invitamos a leerlo y también a participar activamente en esta pedagogía mistraliana, haciendo ejercicios simples como por ejemplo un huerto escolar. Con eso ya es un punto de partida hacia el pensamiento mistraliano. Bueno, y si andan por La Serena, tienen que visitar la Casa de las Palmeras, que está junto a la Biblioteca Regional Gabriela Mistral. Ahí hay un proyecto que tenía Gabriela de una escuela con huerta muy interesante, que es lo que nos contaba Gladys. Bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias a ti, Gladys, todo el éxito con Pedagogía Mistraliana, y nosotros seguimos avanzando en el semáforo. Nos vamos a escuchar a Teleradio Donoso con Amar en el Campo.